Ja. Molt bona tarda a tothom. Tornem a estar en directe al Col·legi d'Arquitectes virtual, que ja fa uns dies que fem les conferències d'aquesta manera telemàtica. Avui tenim un arquitecte convidat, que és el Mauro Gil Fourier, que és un arquitecte que ja ha tingut una relació estreta amb la nostra demarcació. Como me consta que nos están escuchando desde otros lugares del país, paso al castellano, porque entiendo que lo importante es que nos entendamos. Entonces, tengo que hacer una pequeña presentación, como siempre hago, de los arquitectos invitados. En este caso, y en todas, es una gran responsabilidad, pero en este caso es especial, porque con Mauro nos conocemos hace unos 15 años y hemos mantenido un contacto en la distancia siempre. En algunas ocasiones pues hemos compartido espacios, o nosotros nos hemos trasladado a Madrid o ellos han venido aquí, pero siempre ha sido un contacto continuo, ¿no? y muy interesado en relación a los temas que nos interesan, ¿no? Que es la arquitectura, las ciudades, la cultura en general. Tanto Mauro como yo, que nos conocimos un poco pues, al empezar la profesión y en esos primeros momentos que empiezas a trabajar en temas como muy interesantes, ¿no? Quiero recordar el primer momento, ¿no? El primer momento fue en un encargo que tuvieron cuando Mauro participaba en un estudio con un equipo, con otros arquitectos, tuvieron un encargo muy cerca de aquí, en Falset en concreto, ¿no? Y nos encontramos, nos conocimos allí con el equipo y fue muy interesante por la aportación que hacían y la reflexión que hacían en este caso pues del paisaje, ¿no? Del paisaje y cómo su intervención tenía mucho que ver con el paisaje que tenían entre manos, ¿no? Y cómo la preocupación de cómo su intervención tenía que ser respetuosa con lo que tenían alrededor, ¿no? Hoy probablemente vamos a comentar otros temas con otras escalas, pero quiero pensar siempre desde el respeto a lo que tenemos, ¿no? A las ciudades, a cómo se relacionan las personas en las ciudades, cómo las ciudades tienen que perfeccionarse. Mauro, en este sentido, su trayectoria ha ido en esta línea, ¿no? Siempre con la preocupación, con un interés público, ante todo, y sus diferentes etapas en el mundo de la arquitectura pues han ido pasando pues a través de su participación con equipos multidisciplinares, con otros arquitectos, con su relación siempre muy estrecha con la universidad, con la academia, a través de su tesis. Mauro es doctor arquitecto, a través de sus investigaciones y siempre con esa pata y con esa intención de enriquecer su práctica profesional con el mundo de la academia. Hoy supongo que nos explicará un poco un resumen de todo esto, cómo ha influido esta trayectoria que tiene de acumulación de conocimientos y experiencias en torno a estos temas, que veo que se ha centrado mucho en el tema de la ciudad, ¿no? Mauro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, estamos encantados como siempre. Ahora, antes de empezar, recordábamos el número 20 de la AT, que es la revista corporativa de nuestra demarcación, que fue un hecho significativo, ¿no? Ahora lo recordábamos con cierta nostalgia y también pues, ha dado pie a comentarle que se están haciendo más números de la
de esta publicación. Ahora pues ya vamos con el número 23 a punto de salir, con el 24 empezándose, con esta intención de continuar con el papel, aunque ahora todo es muy virtual. Y bueno, yo creo que lo mejor es que empieces tu charla, como te he dicho, en nombre de la Junta Directiva de la Demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Muchísimas gracias por destinarnos una parte de tu tiempo y compartir con nosotros tus experiencias. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a tothom. Gracias al Colegio de Tarragona, al COAC, al Colegio de Arquitectos de Cataluña, a Juan Manuel, a los Josep. Bueno, como estaba diciendo, Joan, pues claro, Tarragona tiene como un momento en la vida cuando estaba en el estudio FAM, y teníamos como ese proyecto abordando esta cuestión como, en este caso, como del paisaje, ¿no? Era el año como 2006 y 2007, hablamos de lo bioclimático, de las cuestiones como energéticas, en un lugar que normalmente no se tenía, ¿no? Como en un paisaje, digamos, industrial, en las bodegas de Falset. De alguna forma, desde aquel número, ¿no? Como 11 años, pues han dado paso a, bueno, a muchos cambios en la vida profesional. Y lo que hoy quería como compartir con vosotros y con vosotras, pues tiene que ver con un trabajo más fuerte quizás en los 3 últimos años, donde desde mi punto de vista no hay una distinción tan clara de lo que es el urbanismo, de lo que es la arquitectura, de lo que es el diseño o el mobiliario, ¿no? Sino que mi interés es como encontrarlas y trazar esas continuidades a través de lo que podemos, de los procesos en los que nos podemos involucrar, voy a hacer así, ¿no? De alguna forma, este no es solo un título de una conferencia, Urbanismos Afectivos, sí tiene que ver con una posición, una forma de hacer que a lo largo de todos estos años he encontrado que es donde creo que puedo aportar más a la arquitectura y a las cosas como que me rodean también, ¿no? Los urbanismos afectivos, por un lado, son seminarios, son cursos, son talleres que hago. En realidad son modos de aprender juntos, como lo vamos a hacer hoy en este encuentro que tenemos con algunos que seréis estudiantes, gente de universidad o alguno de las administraciones, etcétera. Es decir, como el entorno que en el fondo me gusta crear para participar de los proyectos, ¿no? Urbanismos afectivos son un modo de investigar lo urbano también, desde lo personal, desde las cosas que nos importan y las cosas que nos están interpelando hoy en día, ¿no? Que son muchas y múltiples dependiendo de cada distintos agentes, ¿no? Los urbanismos afectivos son una forma de entender los proyectos urbanos desde una materialidad concreta, ¿no? Que no es agresiva, que no es extractiva, ¿no? Que tiene que ver con cómo cuidamos las cosas. Y en realidad los urbanismos afectivos son una manera de transformar la realidad con procesos y con proyectos que son concretos. Quería hablar un poco de esta aproximación desde lo que podríamos decir o especificar un poco para no como confundirnos lo que tendría que ver con los afectos, ¿no? Los afectos actúan sobre los sistemas nerviosos de los mundos, ¿no? Decía Deleuze, es decir, actúan también sobre las ciudades, no son solo algo de las personas, ¿no? Ampliar este mundo de relaciones de la ciudad, las personas, las tecnologías, los objetos y las cosas es tarea de este urbanismo que no solo investigó, sino que también como, bueno, trató de desentrañar para entender qué proyectos son más necesarios hoy en día, ¿no? Urbanismo afectivo es una aproximación relativamente singular a la hora de afrontar el sentido del propio urbanismo, ¿no? Desde una perspectiva, por ejemplo, donde las cosas son covecinas unas de otras, ¿no? Donde lo diferente se entiende como un lugar posible y un lugar común también, donde lo personal y lo colectivo se entrelazan, ¿no? Donde lo social es un lugar común, como decíamos, de personas, seres y cosas vivas, ¿no? Para mí, como observar los afectos tendría mucho que ver en entender qué es lo que mueven a los proyectos, qué mueven a las personas, qué nos mueven a nosotros en los proyectos que realizamos también, ¿no? Los afectos no son solo las emociones ni los sentimientos, sino que es un entorno práctico que se puede observar, que se puede situar para tener como,
bueno, una colaboración y una cooperación como más centrada en lo que podemos hacer juntos, ¿no? Y también en las diferencias, ¿no? Como más consciente con ese lugar, ¿no? Donde la pulsión del cambio, de la transformación que vemos en los proyectos, desde el lugar donde tomamos las decisiones, de alguna forma pueda intervenir mejor para que en realidad podamos tener una vida más sostenida y una vida mejor también, ¿no? De alguna forma, y esto yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Pero lo podemos decir, porque va a estar en la conversación que vamos a tener. No hay afectos positivos ni negativos, dependen de muchas otras cosas, ¿no? Y las interacciones que se producen. Trabajar con los afectos no es, lo repito, trabajar con las emociones, ¿no? Sino trabajar, enfrentarse a esta descripción mucho más honesta de la realidad que tenemos delante, ¿no? Yo hoy quiero compartir los proyectos, no solo contando los proyectos, sino intentando transmitir mi experiencia y mis aprendizajes en el recorrido con ellos, ¿no? Yo creo que los afectos es un lugar que convierte en el aprendizaje de una forma más múltiple, ¿no? Y dependiendo de las partes implicadas en ellos. Cuando hablamos de urbanismo afectivo, cada vez me doy cuenta más, tengo la sensación de que como que no proyectamos, o sea, que ya no, como que no hace falta proyectar esa realidad de una forma como de anticipación muy fuerte, sino que tendría que ver con una observación mayor, ¿no? De la realidad. Una observación que es una investigación y es una escucha, ¿no? Amplia en los lugares en los que trabajamos, ¿no? Por eso esos seminarios tienen mucho sentido, porque hay muchas voces, muchos agentes que son capaces de detectar más cosas, es más amplia la escucha y en realidad es más fácil de detectar los proyectos que están detrás de las cosas, ¿no? ¿Qué agendas hay que actualizar? ¿Qué materialidades ya están sucediendo en un lugar y podemos como potenciar, ¿no? Desde la arquitectura o desde el urbanismo, ¿no? ¿Qué espacios podemos conformar en realidad? Para mí, en esta introducción que estoy haciendo, claro, el espacio no es algo que es el resultado de ese a priori, ¿no? Que está en la cabeza del arquitecto o en la cabeza de alguien. Yo creo que el espacio sucede, ¿no? El espacio se performa, se coproduce entre las personas, los objetos, las tecnologías y otros seres y otros tiempos determinados que están ahí. Esto es importante porque en el hilo de los proyectos, en el hilo, pues así lo entiendo. De alguna forma, como ya las cosas vemos que tienen esta coproducción, es decir, que se van produciendo, ¿no? Como unos con otros, mejor, desde mi punto de vista, si esta coproducción es afectiva, es decir, y está vinculada como a una materialización de los procesos más alineada con las personas y con el lugar común de esas personas en un sitio determinado, ¿no? Porque en el fondo ponemos mucha energía en nuestros proyectos. Pues, ¿cómo esa energía está mejor canalizada, ¿no? Y quizás no tenga que ser tan grande. ¿Cómo están los proyectos más sintonizados, ¿no? Con esta interacción concreta, con los intereses personales y los comunes de los que tenemos en los proyectos, porque en realidad las dificultades van a venir y podremos enfrentarlas de alguna forma mejor. Para mí esto es muy importante y tiene que ver con este título, ¿no? De 3 ciudades en el impasse, que tendría que ver o entender que la ciudad es una cosa viva, ¿no? Pero es una cosa viva porque en realidad vive de nuestra energía, es decir, de la energía de las personas. También vive de otras energías, la que traemos, ¿no? De Argelia, la que consumimos cada vez más del sol como energías renovables, pero viene de una energía vital de las personas que son las que consumimos también nosotros y nosotras para desplazarnos, para movernos, para pensar, para actuar. Es decir, es una energía que nosotros captamos, ¿no? Con nuestra alimentación, con el sol, pero es una energía biológica, eso es lo que quiero decir. La ciudad vive de nuestra energía y cuando somos más conscientes de ellos, creo que es mejor que diseñemos nuestros entornos de vida de una forma más equilibrada para entender este balance energético y que sea positivo. Si no, pues ciudades como Madrid, sobre todo las ciudades grandes, Barcelona, viven de cara a consumir los cuerpos que habitan en ellas, ¿no? Yo creo que el urbanismo afectivo se da cuenta de esto y prioriza un sistema donde este balance es positivo, ¿no? No solo para las personas, sino para otros seres y para la vida en realidad en la ciudad. En esta pequeña introducción, digamos, para que se enmarque mejor el trabajo que voy a compartir con vosotros y vosotras, me gustaría hablar de estas ciudades que tenemos, ¿no? Y por qué hoy las ciudades no son lugares tan deseables para muchas personas, ¿no? Para vivir en ellas, porque generan este desgaste físico tan grande para la población que reside en ellas, porque esta condición determina nuestra experiencia y la existencia histórica que hay en ellas, ¿no? La ciudad y el urbanismo de alguna forma se convierten en una entidad muy productiva,
y su mejor herramienta, que es el urbanismo, es un permanente estado de sustracción de fuerzas, con esa capacidad para aumentar aún más los ritmos y los tiempos de trabajo, ¿no? Yo creo que el impasse que hay en este momento no es solo una crisis, sino que nos referimos como a un eco de lo que vemos que es más permanente en el lado de la vida, ¿no? El impasse urbano, de alguna forma, se hace demasiado largo. Y ahora voy a explicar en los proyectos como concretos qué significa esto, ¿no? Yo quiero insistir lo más que pueda observar, ¿no?, en las descripciones de los proyectos, en las condiciones políticas, psicológicas y corporales de lo que estamos viendo, con lo cual las condiciones afectivas del urbanismo, ¿no? No quiero centrar esta intervención en la pandemia, pero yo creo que lo tenemos claro, ¿no? La pandemia nos dice cosas y ahora cuando escuchamos, lo veo yo con mi propio trabajo y con otros lugares, ¿no? Como es mucho, resuena de una forma como diferente, ¿no? Algunas cuestiones ya estaban como las venía investigando, pero ahora se hacen como mucho más evidentes. Querría compartir también con vosotros esta idea, ¿no?, que me viene como del impasse. Podemos definir el impasse, y me refiero como personal, ¿no?, de las personas, como ese momento donde se produce una crisis, pero el ser de alguna forma se mantiene a flote, ¿no? Se mantiene a flote y la ciudad tiene esta crisis y también de alguna forma se mantiene a flote, ¿no? El impasse es en realidad un acontecimiento, ¿no?, que a uno le desplaza, le disuelve la vida corriente que tiene, ¿no? De alguna forma no nos permite concluir las cosas como que tenemos, ¿no? Todo el mundo, todas las personas que nos están escuchando, en algún momento de su vida habrán tenido esta sensación, bien sea por un dolor, bien sea por algo que tiene un impacto fuerte, ¿no? Es como un espacio que aplaza las decisiones, ¿no?, que suspende la vida en un momento dado, pero a la vez hay que tratar de sostener esa vida que está en curso, ¿no? El impasse es ese momento donde la vida se interrumpe, pero de alguna forma, ¿no?, decía Badiou, como donde la suspensión de la vida lo que trata es, de alguna forma, exigir una fidelidad a ese momento que tiene, ¿no? Yo creo que hoy en las ciudades, también, por supuesto, a causa del COVID, lo estamos viendo, ¿no? Esta suspensión momentánea de la vida que en realidad, si vemos los ojos y ampliamos la escucha, vemos que no es ni siquiera a causa del COVID, sino que hay otros procesos que también están a ella, ¿no? Aferrarse a la vida urbana, no cerrar, por ejemplo, nuestros centros históricos, ¿no?, que ahora hay un hashtag en Twitter, ¿no?, que habla como de centrofobia, etcétera, pues no es una buena estrategia y precisamente vamos a empezar contando un proyecto en Montevideo que tiene que ver con los centros históricos, ¿no? Cómo, bueno, ayudamos a los centros que aún no han podido, digamos, ser de alguna forma más vitales, ya tener unas condiciones materiales buenas, como en el caso de Montevideo, a hacer este proceso, ¿no? Quiero compartir con vosotros estas 3 experiencias en Montevideo, en Guadalajara, México y en Madrid. Si vemos que me extiendo en una, pues dejaremos otra, no pasa nada. Y comprender que cada vez más entiendo el proyecto de urbanismo, de arquitectura, del diseño, como un proceso donde nuestro conocimiento, el de otros agentes también, y determinados como tecnologías, objetos, entran suavemente a formar parte de algo que ya existe. Es esta idea, hemos oído mucho la idea de la ola, ¿no?, pero no tiene que ver con esa idea de que todo está en movimiento, tiene que ver en cómo entramos, ¿no? Un surfer cuando entra en la ola va suavemente a cogerla y también desaparece suavemente. Estos proyectos que os voy a presentar en realidad no tienen como un proyecto, o sea, como un inicio y un fin, porque se entienden mucho desde las derivaciones que generan, ¿no? Yo, que cada día me gusta menos nombrar a las cosas como proyectos y no nombrarlas, sino que los siento menos como un proyecto. Me gusta esta idea de los programas, ¿no?, de los procesos abiertos o las escenas urbanas como si fueran episodios, ¿no?, cuando en realidad mi vida y otras vidas, otros objetos, otros materiales en las distintas ciudades se articulan en un momento dado o en un tiempo dado de una manera específica, aparentemente como sin principio ni fin. Voy a compartiros esta presentación y vamos a comenzar en Montevideo, donde gracias a un grupo de trabajo estupendo y muy diverso, con la antropóloga y profesora Adriana Goñi, con Lucía, con Cecilia, con Camilo, con el grupo de la Universidad de Montevideo, con la Intendencia de Montevideo y las comunidades afectivas que están ahí, están trabajando a partir también de bueno, una invitación y un seminario
de urbanismo afectivo que tuve la oportunidad de hacer. A ver, vamos a compartir y empezamos como desde este lugar. Creo que estáis viendo mi pantalla. Si no es así, me lo decís. Y nos vamos, bueno, como estamos cada uno en su sitio, vamos a tomárnoslo como un viaje. Me gusta tomárnoslo como un viaje, ¿no? A Montevideo. Montevideo, bueno, no sé si lo conocéis, es una ciudad, está ahí casi enfrente de Buenos Aires, en el Río de la Plata. Y el programa de lo que se trataba aquí, cuando empezábamos también el seminario, y hablo de esta cuestión más especulativa y de ir entendiendo qué puede suceder, es un programa que de alguna forma vincula a la universidad, vincula a la Facultad de la República, la FADU de Arquitectura, vincula a la Intendencia de Montevideo y vincula como a grupos y a comunidades ciudadanas que también que están allí, ¿no? Pero que de alguna forma, como decías, podemos empezar como a ensamblarnos o a situarnos. A ver, perdonad porque esto no sé si lo veis, pero lo quería quitar ahora. En el entorno del casco viejo de Montevideo, esto es la ciudad, como veis aquí está el puerto, aquí están estos lugares, perdonad, ahora no. Y estos son una serie como de inmuebles vacíos que la Intendencia está tratando como de recuperar para regenerar parte de este área que en realidad materialmente o urbanamente está, bueno, en algunas cosas como descuidada, vamos a decirlo así. Aquí nos formulábamos esta pregunta, ¿no? O algo que pensaba también después de estar en el seminario y de ver todas estas cosas, ¿no? Es como, y es una pregunta que podemos hacernos en nuestras ciudades, ¿no? Y decía como, imaginémonos que en 2050 nos tomamos un café con la ciudad de Montevideo, ¿no? Con su centro histórico. No en su centro histórico, sino con ella, que la podemos mirar cara a cara, ¿no? Y de pronto es como que nos hiciéramos ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué cosas no hicimos cuando podíamos hacerla, ¿no? ¿Qué miedos estábamos teniendo para actuar sobre lugares que no nos estaban dando la oportunidad de transformarlo en ese momento, ¿no? Si estamos en 2050, podemos pensar en 2020. ¿Qué tipo de herramientas no utilizamos? ¿Qué miedo en realidad teníamos como, ¿no?, administradores de una ciudad, como institución, como agentes que también, como promotores, como inmobiliarios, etcétera, ¿no? Es decir, esta reflexión lo que quiere decir es que perdamos el miedo a actuar sobre las ciudades, que busquemos las formas, en este caso en Montevideo, y como veis, con un centro relativamente, bueno, pues como estaban en España también hace unos años, ¿no?, con edificios preciosos, históricos, pero como en estado fuerte de abandono, pues cómo planteamos hoy un programa donde pudieran recuperarse estos edificios, pero no desde la inversión privada solamente, sino también desde entender qué está sucediendo en el centro, ¿no? Hicimos un seminario, el que agradezco tremendamente la invitación, con alumnos de máster, con alumnos de otras universidades, no solo arquitectos y urbanistas, donde entendíamos cómo tratábamos de entender ciertos procesos, ¿no? Qué elementos ya estaban sucediendo, ¿no?, en estos interiores, que aunque estuvieran en algunos puntos degradados, había personas que ya estaban tratando de recuperar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de abajo, ¿no?, como el Guruyú One, que es este polideportivo que quería hacer, nos explicaba su promotor, que era una iniciativa social y una iniciativa, digamos, independiente. Necesitaba como ponerlo en marcha para que los niños que estaban habitando el centro de Ciudad Vieja de Montevideo de alguna forma tuvieran esa oportunidad que él tuvo cuando era joven, para que les enseñaran, para que pudieran hacer deporte, para que estuvieran juntos y no estuvieran en las calles, ¿no? De alguna forma visitamos otros lugares como este jardín que Ani cuida, y me parece como interesante para entender cómo las personas con sus actividades y sus acciones nos traen elementos, por supuesto también políticos, en este caso como ecológicos, sobre cómo habitar un centro histórico y cómo tratar de pensar sobre una reformulación en estos casos, ¿no?
Esta serie de iniciativas que visitábamos, en realidad cada grupo, cada persona está sobreponiendo un afecto sobre esto que podemos evaluar. Es decir, cómo trabajamos con los grupos que ya están, con los grupos, con las personas, con las iniciativas privadas o públicas, ¿no? Desde dónde están haciendo ese desarrollo, para mí, ese urbanismo, como toda esta biodiversidad que Ani nos trae. En este caso, yo creo que hay como, bueno, esta idea de mezclarse, esta idea de entender el paisaje urbano, está implícito en una labor que puede ser muy pequeña si alguien lo mira de esta manera, pero para mí, como afecto que se está desplegando, tiene un potencial enorme a la hora de plantear las cosas. Esto quiere decir que no hay que importar muchas cosas diferentes, sino que normalmente los territorios ya tienen a las personas, las acciones, porque están los afectos desplegándose en cada momento. Yo creo que hay que observarlos y tratar de ir hacia ellos para también acompañarlos, ¿no? Para mí es parte como del trabajo de arquitecto y de urbanista, ¿no? Me gustaría detenerme, ¿no?, en una iniciativa más concreta que aparentemente puede ser una casa de la cultura, ¿no?, que podría haber en muchas ciudades como del mundo, pero me enseñaron una cosa bien importante, ¿no?, para entender esta idea del urbanismo afectivo, para entender esta idea de cómo los procesos van más allá de la casa, van más allá de la plaza, van más allá del espacio público, del urbanismo, de la naturaleza y de todas estas formas de la exterioridad. Es decir, cómo los procesos se imbrican, son continuos en la ciudad. Esto es una imagen en Montevideo del candombe, de esta, ¿no?, como práctica artística, de baile, de sonido, de música. No soy experto en ella y no voy a hablar de ella desde ese lugar, pero aparece en la ciudad como un recorrido celebrativo de algo que entendemos que viene de la cultura afro-uruguaya que está en este lugar. Lo que quiero explicar es cuando visitamos a Daniela y a Omar en esa casa aquel día por la noche, podemos entender cuestiones que yo creo que sirven para lo que queremos explicar. No nos olvidemos que estamos en un proyecto que tiene que ver con habitar una serie de casas vacías, ¿no?, de inmuebles vacíos, cómo los recuperamos, cómo en realidad los dotamos y los llenamos de vida material y de vida humana y de vida ecológica, ¿no?, en ese sentido. La explicación que nos dieron del lugar, de la casa, pues claro, no era como una entidad pública o solamente una sociedad, una asociación. En realidad estaban hablando de algo que me interesa mucho, ¿no?, de entender cómo construimos parentescos más grandes y vínculos más grandes. Estaban hablando de una familia extendida, una familia que tiene que ver con procesos inmateriales que están en estos tambores, en estos candombes que están ahí, que se tocan, que se fabrican, que la gente los hace, pero que haciéndolos cuidan otras cosas, ¿no? Están cuidando de un barrio, están cuidando de la violencia que puede darse en ese lugar, están ofreciendo seguridad, están dando una serie de afectos que son afectos urbanos y lo hacen desde su propia actividad. En realidad, estos plumones, ¿no?, o estas coronas que se ponen en el candombe, lo podemos ver, para mí son puro material afectivo, no solo por el tiempo que le han dedicado y la sensibilidad, sino porque en realidad todo esto que estamos hablando está inscrito en el objeto, está inscrito en la propia, bueno, en la propia pluma que está, en este caso, colgada en la pared, ¿no? En el fondo, a esta pregunta que les hacía en el seminario, ¿no?, como, bueno, ¿y qué es lo que sucede cuando las comparsas, ¿no?, están en la ciudad? Imaginaros el plano de la ciudad con ¿no?, los recorridos celebrativos de todas las comparsas, la música, 10 horas de gente en la calle, ¿no? Y me decía Daniela, aquí nos cuidamos, aquí trabajamos, hay cosas muy duras y hay cosas muy bonitas. Lo que hacemos ese día es celebrar colectivamente, es decir, los afectos que se han estado desarrollando en ese lugar de repente son afectos colectivos y urbanos que están performando el espacio de esta cabalgata, de este candombe, de alguna forma de estas comparsas en la ciudad de Montevideo. Me parece interesante porque me parece que cuando analizamos las prácticas concretas que suceden en una ciudad, podemos sacar otras conclusiones de las que a priori tenemos, ¿no? El seminario Urbanismo Afectivo en Montevideo se torna donde el aula deja de ser el aula. Los lugares, como digo, se suceden en distintas situaciones, ¿no? Esto es una casa histórica de Montevideo que cuida una familia y la casa de al lado que vemos en la foto de la izquierda de repente es una casa abandonada, ¿no?
hay una cosa interesante en cómo podemos, digamos, hacer teoría también de la práctica de vivir las cosas, ¿no? Y aquí pensábamos en cómo el cuidado urbano requiere una serie de prácticas pues para tener esta casa bien, etcétera, ¿no? Y el abandono que sucede en el casco histórico en el centro urbano de Montevideo, no hay que pensarlo como la falta de cuidado, sino que el abandono es una práctica en sí misma, ¿no? Para mí lo estamos viendo también en el COVID en distintas ciudades, ¿no? Hay cosas que podemos hacer y de repente hay administraciones que directamente no hacen. Están haciendo una práctica no haciendo también. Entonces, esta relación, y no abogo por un lugar donde estemos permanentemente haciendo cosas, me parece como, bueno, pues son ciertos aprendizajes de este lugar, ¿no? Los urbanismos afectivos congregan a distintos agentes desde distintos lugares, desde distintas posiciones, ¿no? Y tratamos de escuchar y de entender todo lo que ya hay en un territorio, ¿no? Permitirme este pequeño diagrama, ¿no? De entender y hacerlo ver a las administraciones públicas también y a los inversores y a los lugares donde se interviene, que no entramos en ningún lugar que esté vacío para hacer nada, que siempre hay cosas, ¿no? Estos pequeños puntos son como estas burbujas, ¿no? Estas comunidades que ya existen. Escuchémoslas, observémoslas, aprendamos cosas con ellos, vivamos ese momento de alguna forma para entender que en este caso los inmuebles vacíos, que hay que empezar a pensar, pues es que llega un momento que no hay que hacer llamadas a cosas para que vengan, porque es que ya están allí. Un inmueble se llena enseguida, no solo de las personas, podrían llenarse también de los tambores, de las ecologías, de ANI, es decir, de cosas que están sucediendo, ¿no? ¿Cómo podemos prototipar esto que llamamos estos ensamblajes afectivos, ¿no? Donde personas, materiales, cosas, políticas, etcétera, ya están llenando un lugar, que en cuanto empieza a pasar, llenan de vida a una ciudad vieja que en ningún momento está vacía, en el caso de Montevideo, pero que desde luego es posible seguir trabajando en ella, ¿no? A mí este sistema de trabajo, de tener esta elaboración, donde el diseño modifica su rol, donde los agentes se interpelan desde otra manera, me parece que es por lo menos un camino para, no solo para rehabilitar un casco histórico, o como vamos a ver ahora en México, sino un proceso, ¿no? Un programa de trabajo que va más allá de un proyecto particular. De alguna forma, en el caso de Montevideo, en tan solo un año, con estas cosas que estamos viendo, con un proyecto que está vinculado afectivamente tanto en la administración como en las comunidades, como los arquitectos y los técnicos, ya hay un lugar que es la Casa de Piedra que está ahí señalado, donde ya está rehabilitándose y ya está abierto en otras partes, ¿no? Entender los proyectos como un programa de trabajo y dejar de pensar en proyectos particulares, creo que es algo que tenemos que empezar a hacer en nuestras ciudades, ¿no? En unos trabajos pueden ser más técnicos, pero también otros trabajos, digamos, los pueden hacer personas que están interesadas porque de alguna forma revinculan más fuerte aún con esta cuestión material el lugar donde va a ser habitado y en este caso recuperado como una casa antigua del siglo XVIII, si no me equivoco, en el caso como de Montevideo. De alguna forma, estos programas son programas, yo creo que son buenos ejemplos para ser implementados en distintos casos y, por supuesto, en distintas ciudades. Pero, ojo, cada ciudad debe encontrar su propio programa. No hay esto que me preguntan mucho, ¿no? Y esto que hacemos aquí, ¿cómo se puede hacer en el otro lado, etcétera? Cada una puede encontrar. Lo que estoy tratando de compartir de una forma como tranquila es este lugar desde el que se empieza, ¿no? Ahora mismo hemos hablado de un seminario, de unos días donde ha habido una observación, pero lo que entiendo que el proceso está abierto, las personas que están trabajando, yo soy un invitado privilegiado, digamos, a este lugar, nos hace ver esta capacidad que desde luego tienen estos urbanismos, ¿no? Simplemente en este cambio de imagen nos hemos movido y estamos en Guadalajara, México. Esto es el centro de Guadalajara. Y aquí tuve la oportunidad, en este caso, de trabajar, de desarrollar un plan de acciones urbana, sobre un master plan que estaba ya formulado, pero que no estaba funcionando. Y de alguna forma, bueno, ninguno de los dos, llegó a funcionar. Es un proyecto anterior. Desde mi punto de vista había algunas ideas, intuiciones que estábamos viendo, que hoy, desde luego, tendría como otros aprendizajes, ¿no? Guadalajara, México, es la segunda ciudad
de México, y estamos en un lugar que también de pronto tiene esta apariencia, ¿no? Es un sitio histórico, es un sitio muy bonito, y muchas de las fincas pues tienen este lugar de ruido, con vida que crece como en cualquier lote, ¿no? En cualquier predio, como lo llaman allí, pero que se encuentran en estas condiciones pues que genera otro tipo de problemáticas, ¿no? A veces también asociado como a la seguridad, a la violencia, pero no solo a ellas, sino a un descuido de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la energía, con el abastecimiento del agua, con cosas, vamos a decir así, como semibásicas de la ciudad, pero no porque no llegue, sino porque genera como problemas cotidianos que creo que el urbanismo en el año 2020 debería poder contemplar. En este caso, tenía que ver con algo que viene de políticas que tenemos que entender de dónde vienen y cómo llegan a los lugares, ¿no? No sé si conocéis o estáis familiarizados con Richard Florida. Es un, vamos a ver así, como un escritor, es autor de un blog de urbanismo y saca este libro que ha tenido tanta influencia, no siempre positiva, en los entornos urbanos como la llegada o la clase creativa, ¿no? La clase creativa estaba situando en realidad todo un sistema económico, político y social a través de la creatividad, que de alguna forma es problemático en lugares como Guadalajara, cuando Ciudad Creativa Digital, como una entidad que de alguna forma es público-privada, quiere abordar la transformación de un área urbana desde este lugar. ¿Esto qué significa? Que los creativos van a ocupar el lugar de los que no son creativos, es decir, es muy problemático este lugar. El propio Richard Florida, 10 años más tarde, sacó un libro que habla del Urban Crisis y en realidad una reflexión que tiene que ver con la segregación, lo estáis viendo en la imagen, con la caída de la clase media y con lo que en realidad todas las ideas que estaba apuntando su primer libro estaban generando. Si tenéis algunas preguntas o comentarios podéis hacerlas, si no, hablo un rato más y conversamos. Muestro esto porque en realidad no solo lo creativo en este proyecto promovido en este momento por Ciudad Creatividad Digital, sino lo que tiene que ver con lo digital. Esta imagen es del año 2017, pero lo estamos viviendo hoy con la pandemia. Es como algo que ya nos estaba diciendo muchas cosas, ¿no? WordPress, en este caso, es una empresa donde cierra sus oficinas porque sus empleados ya no van a trabajar. Entonces, en este mundo digitalizado, y podíamos hacer ahora la reflexión, claro, ¿qué sentido tiene, ¿no? En este caso era la instalación de grandes oficinas y de torres de oficinas en un entorno relativamente bajo, con casas de 3 plantas, históricas, etcétera, ¿no? Yo creo que el urbanismo afectivo lo que hace es que nos hagamos como ciertas preguntas todos juntos, también los inversores. En este caso, era un proyecto promovido por el inversor de alguna forma principal, tratando de entender, desde mi punto de vista, los límites que tienen esta serie de problemáticas. Yo creo, desde mi punto de vista, que era un proyecto menos afectivizado con el territorio, con un trabajo que no había comenzado como suavemente, sino que venía un poco con una disrupción demasiado fuerte. Esta imagen que veis es un master plan de Carlos Ratti, que fue contratado en el 2014, más o menos por esos años, para entender todo este área urbana que estáis viendo, ¿no? Este es el Parque Morelos, este es el centro de Guadalajara, con una serie de intervenciones muy fuertes. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Lo blanco, lo que existe, lo que no existe. Yo ya en esta imagen me doy cuenta de algo muy rápidamente, ¿no? Y tiene que ver como con la concentración alrededor, en este caso, de un gran parque, ¿no? De un gran, bueno, sí, de un parque, iba a decir un bosque, pero por supuesto no llega a bosque, donde se empieza como a revertir lo que existe y de alguna forma no hay una distribución en el territorio, sino que está habiendo una centralidad muy poderosa, ¿no? Nosotros, digamos, nos tuvimos como el encargo de hacer un análisis, desde mi punto de vista, como de observar la realidad de una forma un poquito más profunda y entender en esa mezcla de las entidades creativas, digitales, del propio ayuntamiento, de las comunidades que vivían, de los vecinos, de la ciudadanía, de otros expertos de Guadalajara en áreas de urbanismo,
cómo podría ser una intervención muchísimo más tranquila, pero que a la vez generara la revitalización real del territorio y no la importación de modelos urbanos de cualquier otro lugar, ¿no? Este es el programa de trabajo que venían con el master plan, con ejes de diseño, de salud, de nuevos hospitales, etcétera, que creo que de todo esto ahora mismo se ha hecho solo uno de los edificios. Nuestro trabajo en realidad era entender, o así lo entiendo yo, que esta imagen que generaba el proyecto, pues yo creo que tenemos que ser críticos con ella. Estamos en Guadalajara, en una identidad propia, mexicana, con personas, con materiales, con una historia, con una memoria que podemos transformar. Y podemos ser muy innovadores, pero partiendo de un lugar que sea propio, no como de un lugar común, y lo voy a decir así, como de estas arquitecturas, ¿no? Así la realidad no es esta. La realidad de hoy se parece más a estas tres imágenes que estamos observando, ¿no? Hay una cuestión conflictiva urbana desde el patrimonio, desde lo que se vende, lo que no se vende, desde las cuestiones de la plaza, desde los paleteros, que son estas personas que venden los helados. Bueno, distintos temas que están sucediendo y el gap, de alguna forma, que hay es demasiado amplio. Hay una distancia afectiva entre las cosas que no se sostiene y genera, evidentemente, conflictos. Nuestro acercamiento fue tratar de reducir esta distancia afectiva de las cosas, pero en un proyecto que ya estaba comenzado y es difícil, ¿no? Esta es la realidad urbana del lugar, en el entorno del Parque de Morelos, en Guadalajara, México. Y esta imagen me servía para hacer ver lo que son los planes urbanos, ¿no? Los llamemos un plan de acciones, un master plan o un plan de urbanismo, ¿no? Se presentan como huevos cerrados, es decir, le dan el huevo una administración, un inversor a la ciudadanía. Es bonito, es brillante, se pone sobre la mesa y dice, aquí está. Y en realidad lo que tenemos que hacer con los planes urbanos es fragmentarlos, tenemos que intentar transparentarlos, explicarlos, comprenderlos, debatirlos, discutirlos, es decir, tenemos que poder participar de las cosas con las personas involucradas, pero no solo con ellas, sino con los que vienen, con los que están, con la memoria, con la innovación, con el futuro y con el pasado. De alguna forma, el trabajo de este proyecto fue romper este huevo, este plan, y fraccionarlo para entender todas las piezas que podían intervenir, con las que podíamos trabajar. Evidentemente es un programa complejo, pero bueno, es que la realidad es compleja en sí misma, ¿no? Esto es Guadalajara. Perdonad. Como estas primeras aproximaciones de las personas, en este caso de distintas lugares para conocer el territorio, metodologías, etcétera, tiene que ver, pero quería como mostraros cómo estas ayudaban a este lugar y de estos lugares que estábamos practicando, sino cómo conversamos, cómo empezamos las discusiones, cómo trabajamos, ¿no? Es decir, cómo empezamos a efectivizar un proyecto. Hay algo que desde la arquitectura me parece interesante hacia el urbanismo, también hacia estos procesos, y lo vamos a ver en el siguiente proyecto también, que es desde qué lugar hablamos. Y no solo desde qué lugar afectivo interior, sino desde qué lugar físico, ¿no? Cómo las personas, según estén posicionadas en una sala, en una mesa, en una silla, tienen una capacidad u otra de poder hablar. No es lo mismo un hombre en una esquina que una mesa en otro lugar. Si hablamos desde acompañados de un grupo de trabajo, si tenemos que enfrentarnos solos a esto. Y es bien interesante para comprender que cómo podemos hacer que todas las personas tengan, digamos, el mismo nivel de poder de voz y de explicación en estos lugares comunes. Es algo que me sigue interesando mucho y creo que el diseño tiene mucho que ver con este proceso, ¿no? En este caso, ellos mismos hicieron como estas infraestructuras y tendría que ver con algo que es una obviedad, pero sigue siendo muy problemático, ¿no? Cómo se transparenta, cómo se comunica la información de las actuaciones urbanas, que muchas veces son opacas. Los públicos y las audiencias no pueden como verlas, comprenderlas. ¿Cómo entendemos que esta transparencia también puede darse en procesos digitales y no solo son las cartas de urbanismo, digamos, o las páginas web de urbanismo de la ciudad?
o de un ayuntamiento determinado. Es decir, cómo puede haber aplicaciones que nos estén dando información en tiempo real de cosas que están sucediendo como en la ciudad, a nivel de compras, a nivel de ventas, y no hablo de los idealistas y los sitios de compra-venta, sino un sitio público o colectivo o común que en realidad sepamos qué está pasando en una transformación de un territorio, en este caso con muchas personas que dependían de transformaciones que estaban siendo relativamente opacas o poco como conocidas, ¿no? Las formas de articular los debates, las acciones, ¿no? Cómo los técnicos y los expertos también están mezclando ese tipo de conocimiento con las personas que tienen experiencia por vivir en el propio sitio, ¿no? El Parque Morelos era un lugar donde se inundaba cada vez que venía una riada en México. Sabéis que hay, bueno, bastantes problemas de agua, tanto en la Ciudad de México como en este caso en Guadalajara. ¿Qué soluciones podíamos evidenciar desde el diseño con proyectos o prototipos que salían de este proceso, ¿no? Algunos de ellos los podéis ver aquí, desde dispositivos tecnológicos, desde esta cuestión como bueno, de las gestiones, las captaciones de agua, con los proyectos de los residuos urbanos sólidos, las cuestiones de la economía circular asociada a un mercado, algunas cosas pequeñas que tendrían que ver como con prototipos urbanos que nos llevaban a hablar de salud, por ejemplo, ¿no? Asociado a los helados y los paleteros y estos procesos, o cómo se podía redensificar algunas opciones como de vivienda en los patios grandes sin transformar, por ejemplo, en esto de abajo, las viviendas que estaban ahí. Es decir, es verdad que era un sitio poco denso, urbanamente hablando, pero no hace falta que metamos los grandes edificios que estaban proponiendo desde el master plan. De alguna forma, el mismo, en este caso, ¿no? Persona con la que trabajábamos, entidad, allí lo llaman el fideicomiso, ¿no? De Ciudad Creativa Digital, pues encargaba en realidad dos visiones, porque nuestra visión más colectiva con estos asuntos pues estaba generando este tipo de cosas que veíamos en la investigación. De alguna forma todo esto terminaba en un plan de acciones, lo llamamos así, como una arquitectura de sistemas urbanos situado, con el nombre de una mujer en este caso, y me encantaría que pudiera haber muchos más planes que se nombren así, es decir, que lo personal y lo colectivo en el urbanismo de alguna forma se entienda que se pueda mezclar, pero no ofrecíamos el huevo como de esta manera, sino que lo desmenuzábamos en bueno, en este plan que en realidad estaba diseñado como una revista para moverse en ese lugar, ¿no? Hay algo que hacemos, y también lo hice en el proyecto anterior, pero tiene que ver con este proceso de lo que decíamos, desde dónde hacemos los proyectos, ¿no? ¿Qué nos mueve en los proyectos? Que hagamos una reflexión consciente de qué necesitamos conseguir, de qué queremos alcanzar, de qué es lo que no queremos que suceda, ¿no? De permitirnos también algunos comodines, ¿no? En este tipo de cuestiones. Este diagrama me parece interesante para como tratar de resumir un asunto clave en los proyectos, ¿no? Pensamos muchas veces o hablamos desde el lugar donde ejercemos la acción de la arquitectura, es decir, el territorio físico, ¿no? En este caso, lo que pasa en la Plaza de Morelos. Pero nos dábamos cuenta en este proceso que había como tres grandes burbujas, de alguna forma, que estaban totalmente aisladas unas de otras, ¿no? Una era la propia plaza, ¿no? Lo que estaba pasando allí. La red de las personas que vendían ambulantemente la comida, los paleteros históricos, ¿no? La gente de Guadalajara va a esta plaza a tomar helados. Lo que tendría que ver con los grupos, los activistas, los que estaban en contra del proyecto, etcétera, ¿no? Las redes de salud que había del hospital, incluso como, bueno, pues temas de prostitución en el propio parque. Y luego estaba todo el entorno de lo digital, de las industrias creativas y de lo que se estaba moviendo en este lugar, como una red totalmente aislada de esta, ¿no? Y en realidad había una tercera que tendría que ver con la red de las grandes empresas tecnológicas, la red de los inversionistas, los promotores inmobiliarios, en un lugar como Guadalajara, donde están lo que llaman las maquiladoras, ¿no? Donde también hay muchas personas que trabajan en estas empresas tecnológicas grandes, fabricando como mucho hardware y software también, pero hablo ahora de quien fabrica las televisiones, los ordenadores, los teléfonos también, etcétera, ¿no? De alguna forma, en esta idea de entender cómo podemos recortar las distancias afectivas entre estas tres burbujas bien grandes, Chabela se convertía como en un lugar
que quería ser el contacto, ¿no?, de estas tres cosas. Los laboratorios pequeños que hicimos pues podían ser este puntito de aquí, pero construir algo que tuviera que ver con esto. Esto es lo que es este plan de acciones que os estaba viendo. Y no, digo, no quiero ser como, cada día soy menos optimista en este sentido, ¿no? Pero creo que es una realidad compleja que podemos construir y deberíamos plantearnos que el urbanismo puede llegar a estos niveles tan específicos de las cosas, ¿no? En estos mapas, en estos planos, podéis ver cómo lo que hay, ya estamos viendo una distribución diferente en el territorio, ya no es solo un parque alrededor de una forma muy intensa, sino que hay estos ejes donde se están dando los usos comerciales, mixtos, el tema del hospital que existía en este lugar. O sea, es una forma más fraccionada de ver las cosas, pero de alguna forma empezar a entender que la ciudad no son solo las cosas que queremos poner en un momento dado, ¿no?, en una escala baja, cercana, con muchísima diversidad. En este caso es como los proyectos que se planteaban desde este conglomerado diferente de agentes, ¿no?, de industrias culturales, de expertos técnicos, también los proyectos desde la ciudadanía, y lo que estaba haciendo es evidenciar que había muchos lugares donde se necesitaban proyectos y no es solo un lugar central en torno a una plaza a modo de un pequeño Central Park de Guadalajara con torres alrededor del parque, sino proyectos de distinta manera, ¿no? En este diagrama de los proyectos lo que podemos ver es lo que se aporta al urbanismo y a la acción urbana cuando se emplea desde este tipo de lugares más complejos, ¿no? El master plan que teníamos, lo veis, está en rosa y está haciendo oficinas, viviendas, poco cultural, algunos temas digital relacionados también con estas oficinas, etcétera, ¿no? Pero vemos cómo de repente el ayuntamiento no tiene un programa de intervención fuerte en todo un territorio de este tipo y tampoco puede ser, porque no podemos dejar solo en manos de las inversiones como estamos manejando los temas de una ciudad, con gente que ya está viviendo de distintas edades, con mujeres, con niños, con mayores, etcétera, ¿no? De alguna forma, todo el proceso, ¿no?, que en ese momento elaboramos tenía estos prototipos, ¿no?, todos estos proyectos que son más diversos, que atacan a distintos temas y que de alguna forma creo que podemos poner sobre la mesa y se pueden trabajar allá donde estamos, es decir, el lugar y la complejidad de la interrelación de los proyectos sobre energía, sobre vivienda, sobre el impacto digital, sobre educación, sobre la salud, sobre la reconexión con el propio barrio, los espacios públicos y la recuperación del patrimonio, se convierte en algo como, desde mi punto de vista, mucho más rico. En este caso, no voy a entrar aquí ahora, pero diseñamos como el sistema operativo para entender esto, ¿no? Cuando un programa urbano llama a un master plan y de repente se pone sobre la mesa, no entra en cómo lo vamos a hacer realidad. Entonces, esta idea de cómo vamos a operar sobre lo urbano, atendiendo a todas estas cuestiones tan pequeñas y quizás tan micro, pero también tan macro a la vez, creo que debemos empezar a trabajar sobre ello. Yo creo que este proyecto es, bueno, un inicio con un esfuerzo muy grande de entender todas las acciones que podemos hacer, este huevo fragmentado que estabais viendo, para ser así, ¿no? Aquí de alguna forma hay una posición también en realidad afectiva por nuestra parte o por mi parte muy claramente en este punto, ¿no? Y lo veis, la primera acción para poder continuar trabajando es la de comunicar e imprimir esta revista, ¿no? Así de pragmático, es decir, necesitamos transparencia en los procesos. Sin transparencia no hay nada que hacer. No podemos entender un urbanismo afectivo si no podemos compartir desde el origen muchas de las cosas que están sucediendo, ¿no? Este plan de acciones se iba componiendo de manera simultánea en torno a la comunicación, a la transparencia, a la incorporación de recursos para trabajar sobre estas formas, a desarrollar e implementar los proyectos, los prototipos, a entender cómo va a ser este cerebro urbano que puede organizar todo este tipo de acciones, a materializar un proceso, a evaluarlo, a testearlo, a volver a materializarlo, a volver a testearlo, a desarrollar como esto que decíamos, ¿no? Esto que visteis, ¿no? Como cuál es la interfaz de comunicación con la ciudadanía a niveles más amplios, porque los niveles, digamos, concretos de las comunidades específicas donde se trabaja creo que tienen una interrelación directa y cómo hay una activación de las memorias en los patrimonios, ¿no?
Era muy bonito el otro día, me decía alguien de Montevideo, es que hay una cosa que intervenir en una piscina que no es un patrimonio histórico, pero es que el patrimonio afectivo no tiene que ver solo con lo histórico, tiene que ver, bueno, con los afectos que se han entrelazado y con las cosas que son importantes para las personas, más allá de si está catalogado o no. Pero eso no significa que no tenga un poder de transformación. Y ahora vamos al patrimonio, ¿no? Cómo podemos seguir transformando, cómo dotamos de energía limpia a edificios también históricos en algunos momentos. Bueno, estos son como discusiones que están sobre la mesa en estos dos trabajos de Montevideo y de Guadalajara que he comentado. Si os parece, yo creo que sí que podemos hablar un poco de Madrid. Tenemos como unos 10 minutos para comentar estos procesos, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido como las ideas honestas que hay detrás, ¿no? Como dejamos de ofrecer huevos como arquitectos, cápsulas cerradas y podemos entender la complejidad, la fragmentación, compartirla, vivirla de alguna forma para que sea así. De alguna forma hubo que explicar públicamente estos procesos para entender cómo estos proyectos de innovación urbana y de soluciones a partir también de las personas afectadas y no solo como para ellos, podemos desarrollarlo también en el futuro próximo con proyectos diferentes, ¿no? Bueno, nos vamos a Madrid más cerca. Quiero comentaros un proceso que oficialmente, digamos, ha terminado. Es un proyecto de 4 años que he estado desarrollando en Madrid, que he tenido la suerte de codirigirlo. Un proyecto complejo con 7 entidades, con arquitectos, con BIC, con SIC, con todo para la praxis, con gente de la economía social, con Tangente, con Dinamia, con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y con el propio Ayuntamiento de Madrid. Es un proyecto que viene de ganarse en una financiación europea, también en esta idea de cómo, desde mi punto de vista, encontramos como otros resquicios que no sea solo el urbanismo oficial, el hacer el plan de urbanismo, que si no sería una imposibilidad, seguramente para mí, poder trabajar en ese tipo de proyectos grandes y de master plan, y encontramos resquicios donde podemos tener como un debate que me parece a veces más interesante sobre las cosas que podemos ir diseñando y trabajando en la ciudad. Mares recibe financiación de un UIA, un Urban Innovative Actions, que ganamos siendo en ese momento socios del Ayuntamiento de Madrid, y como una oportunidad, pues donde en la empresa que yo estaba, como una empresa pequeña, en realidad podía ser socia de un ayuntamiento como el de Madrid para promover un proyecto de estas características, ¿no? Yo creo que la innovación surge de este tipo de lugares, no solo de las grandes empresas, ¿no? MARES es un acrónimo de movilidad, alimentación, reciclaje, energía y los cuidados de lo social. Y de alguna forma la cartografía que veis, como habéis visto en Montevideo y habéis visto en Guadalajara, tiene que ver con una distribución, en realidad, para hacer estos mares, esta especie de hubs, que estén innovando en procesos de alimentación, de reciclaje, de energía y de movilidad. De alguna forma es entender como una combinación en el urbanismo y la economía, cómo hay una economía urbana que cada vez se está desarrollando más y lo estamos viendo, como desde los movimientos, digamos, todo lo que tiene que ver con la bicicleta, con los dispositivos de movilidad, la última milla, todo ese tipo de procesos, como lo que tiene que ver con la reconversión energética de los edificios, desde las auditorías hasta la implantación de paneles solares y muchísimas más cosas, o la alimentación o el reciclaje y muchas cosas que están por hacer en nuestras ciudades, podemos plantearla desde la economía, es decir, cómo podemos favorecer empresas, en este caso de economía social, que estén trabajando sobre las cuestiones urbanas. Y como arquitecto urbanista también uno se implica de esa manera, ¿no? Que no es solamente el pensar, no solamente hay que cambiar la energía y vendrá nadie, ¿no? O sea, ¿quiénes van a poner los nuevos paneles solares? ¿Quiénes van a hacer esa educación energética que tenemos que hacer en las comunidades de vecinos, en las escuelas, en los colegios, en las instituciones también? Hoy lo estamos viviendo de otra manera, ¿no? Con esta transición, que Europa nos pone sobre la mesa a todos, ¿no? De digitalización.
y de infraestructurar resilientemente nuestras ciudades también. Pero son procesos que, bueno, ya venimos, yo venía trabajando desde pues casi desde que dejamos todos esos proyectos en la revista del Colegio de Tarragona. De alguna forma, la coproducción afectiva que hablábamos en Montevideo también es una coproducción tecnológica y material entre las cosas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que los elementos no están desligados unos de otros. No podemos hablar de alimentación sin hablar de energía, no podemos atender a las cuestiones del reciclaje sin entender las cuestiones como de la movilidad, etcétera, ¿no? Pero también como la coproducción, es decir, de las políticas urbanas que podemos diseñar e implementar, tiene que ver en entender esta cuestión que el reciclaje comienza también en nuestra casa, pero es que después de nuestra casa está nuestro trabajo y en nuestros colegios. Y después del colegio y otros lugares está en las instituciones, está en toda esa cadena que podemos ir diseñando. Como imagináis, son procesos complejos y bueno, con mucha energía. Haré una reflexión al final sobre este tema para también entender las dimensiones en las que podemos como abordar, ¿no? De alguna forma son 5 arquitecturas, o sea, 4 arquitecturas en 4 territorios diferentes sobre los 5 sectores que estábamos hablando, y los territorios son importantes siempre, ¿no? Incluso cómo dibujamos la cartografía de un territorio, especialmente para un proyecto concreto, me parece que, bueno, pues que son importantes, ¿no? En este caso, bueno, con un trabajo muy fuerte que tenía que ver con el laboratorio de competencias, se llamaba, como un lugar donde atendíamos ya a lo que ya existe en el territorio, que empresas ya están trabajando sobre eso y qué personas están entendiendo que les gustaría participar de esta economía y en este tipo de procesos, porque en realidad va a afectar directamente a su lugar, a su barrio, a su elemento, aunque fuera un proyecto que en realidad habla de, bueno, pues de empresas que pueden trabajar en toda la ciudad de Madrid, evidentemente, ¿no? Entonces me gusta que en los procesos, como siempre digo, que cómo podemos poner nombre y apellidos a las cosas, ¿no? Si hablamos de movilidad, ¿de qué estamos hablando, no? De ciclismo urbano, de los servicios de movilidad eléctrica, del transporte compartido, la peatonalización, pero ¿cómo puede ser una movilidad eléctrica en bicicleta para madres y mujeres en el centro histórico de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y ahí aparece una comunidad determinada que está trabajando sobre ese tipo de procesos para que haya más seguridad, para que sea diferente, ¿no? De alguna forma, la energía que mueven estos proyectos es grande, pero no deberíamos estar en estos momentos todavía como con estas cuestiones. Me parece que, por ejemplo, tener que estar reclamando carriles bici en el 2020, después de una pandemia, al Ayuntamiento de Madrid, me parecen cosas que, pues, que no debemos, o sea, no podrían pasar a estas alturas de la película urbana que estamos habitando, ¿no? Entonces, creo que podemos ser críticos también con algunas cosas que nos están haciendo. De alguna forma, Mares es un proyecto de urbanismo, pero Mares también es un proyecto de diseño. Estáis viendo aquí algunas de los mobiliarios, ¿no? Para rehabilitar 4 edificios que la ciudad están, bueno, sin uso, ¿no? Que el proyecto ha recuperado. En el caso de Vicálvaro, esta imagen que veis, no había edificio que recuperar, es un distrito que está, bueno, más a las afueras de Madrid. Y de alguna forma implementamos un edificio desde la energía y la sostenibilidad, desde el nivel más bajo de emisiones que podemos tenerlo, con una construcción en madera, con unos aislamientos naturales, con una parcela, digamos, como a rehabilitar en su parte como del paisaje. Y este es el mar de reciclaje. Este edificio está en construcción todavía y es una de las arquitecturas que Mares genera, ¿no? Podéis ver una imagen de su construcción. De alguna forma, ¿cómo intervenimos en estos 3 edificios que son a rehabilitar de alguna manera? Y decía antes en Guadalajara, ¿no? Que me parece muy importante desde qué lugar hablamos, ¿no? En estos procesos también colectivos, etcétera. No es lo mismo cuando trabajamos en un grupo y tenemos que compartir las informaciones o el conocimiento que hayamos con unos, si hablamos solos, cuándo podemos reunirnos, cuándo todavía tenemos que debatir y estar separados, cuándo las burbujas de los procesos son ¿no? Están aisladas y cuándo pueden conectarse. No todos necesitamos los mismos momentos para bueno, estar en disposición de poder compartir las cosas, ¿no? De alguna forma, los objetos en el diseño de Mares forman también familias, forman burbujas ampliadas, forman espumas, forman como composiciones
que lo estamos viendo, permiten que la arquitectura suceda desde la práctica de lo que está sucediendo, porque en realidad nos damos cuenta de que cada vez también hay como, bueno, en este tipo de procesos los presupuestos son más ajustados, cómo intervenimos mínimamente, ¿no? En este caso, uno de los del Mar de Energía estaba recuperando un edificio que había sido diseñado por Navarro Valdebec, uno de los pabelloncitos de la Puerta de Toledo de Madrid, que tenía como, bueno, esta pinta cuando empezamos a trabajar y de alguna forma pudimos, ¿no?, acompañarlo y darle un poco vida a un lugar que estaba sin utilizar a partir, digamos, del diseño de estos objetos de una forma como unos muebles de kilómetro cero que se fabricaban en Madrid de una manera bien sencilla, pero que daban como todo este lugar, en este caso uno de los lugares de trabajo en innovación en energía, ¿no? De alguna forma los procesos afectivos también se convierten en procesos materiales, ¿no? Como de repente podemos diseñar con las comunidades con las que trabajamos una serie, en este caso, como de lámparas mucho más económicas, recicladas y preciosas que podían no solo entenderse como la fabricación, digamos, en el diseño, sino que en la continuidad de la coproducción de las cosas, estas personas que participaban se llevan no solo un diseño, sino comprender las cuestiones que tienen que ver con la luz, con la eficiencia, con las tarifas, como con todo este tipo de cosas que estaba trabajando el MAR y se lo llevan también a sus casas, ¿no? Estos son algunos de los espacios que diseñamos y que codiseñamos con multitud de agentes para que podáis ver como algunas de las arquitecturas también que generan en esta unión entre los, ¿no?, los temas de ciudad a gran escala y de detalle o de diseño como de lo que vamos a hacer en realidad, ¿no? Este es el Mar de Alimentación, está en Villaverde, es otro lugar. Sacamos 8 kilovatios de energía limpia para el funcionamiento del mar, todo lo que tiene que ver con con la recuperación de una azotea, con un espacio al aire libre, donde podamos trabajar también en la sombra, abajo, con un huerto que estaba siendo utilizado por una iniciativa que en invierno no podía ir a los huertos de Villaverde por la oscuridad y por, bueno, en este caso temas de seguridad, también ese tipo de cosas, etcétera, ¿no? O el Mar de Movilidad, que quizás me pueda explicar un poco, detallar, como que está, bueno, en proceso de construcción porque, bueno, pues las agilidades administrativas no permitieron hacer así, que esté construido ya de alguna forma. Los procesos de codiseño tienen que ver como con este lugar, que no solo son las ideas, sino las implicaciones afectivas de las cosas que ponemos sobre la mesa, ¿no? Esta es una maqueta del Mar de Movilidad y que tiene que ver en cómo al diseñar un proceso esto se diseña para el elemento de lo que va a suceder, como el mar, pero también se amplía a otras cosas que en realidad está sucediendo ahora, cuando a lo mejor deje de ser un mar porque el proyecto ha acabado y el ayuntamiento actual no quiere continuar con esta idea de invertir en empresas que aborden la economía social y la innovación urbana al mismo tiempo, y cómo hay un diseño más resiliente del propio edificio, ¿no?, de las actuaciones que hacemos de recuperar lo viejo. En este caso también, como veis aquí, como todo lo que tendría que ver con los objetos que entran en parte en el diseño del propio edificio, ¿no? No solo las bicicletas y los triciclos, sino como, bueno, todas las máquinas que en realidad parte se están trabajando, ¿no? Hablar de movilidad desde la economía y el fomento de empresas ahora todavía parece más evidente, pero en el 2015 no era tan evidente entender que las bicicargos, ¿no?, la ciclologística, todo lo que tiene que ver con llevar objetos y mover objetos en la ciudad, se iba a convertir en algo tan importante como lo que estamos viendo, ¿no? Incluso proyectos que estuvieron asociados al mar, como el Evovelo, esta bicicleta coche, de alguna forma, impulsado por energía solar y fabricado en impresión digital, trabajaba como en esto, ¿no? Entender que no solo habitan los cuerpos en un edificio, sino que en este caso habitaban también todas estas máquinas, ¿no? Como la movilidad tiene que ver con la alimentación también, ¿no? Como estos procesos que estamos viviendo en la ciudad y lo estamos viendo en la pandemia más fuerte, pues podían transformarse de cuerpos muy precarios, digamos, los peones digitales de un proceso que manejan las máquinas y los algoritmos, podían ser más amables, más afectivos con el lugar, cómo nos movemos también para cuidar y cómo generamos cosas más positivas en los entornos que habitamos, ¿no? Bueno, todo este tipo de procesos estaban relacionados con el mar y con las ideas de resiliencia urbana que podemos
estar trabajando, ¿no? Este dibujo puede decir, no sé si las fachadas de estos edificios han cambiado o los suelos o los elementos, digamos, pétreos y materiales en este caso están cambiando, pero si yo cuando salgo de la oficina veo más bicis de ciclologística y empresas nuevas en 4 años, yo sé que el urbanismo ha cambiado y está modificándose, ¿no? Y yo creo que los arquitectos también podemos intervenir desde este lugar en la ciudad. Por último, asociado un poco en línea con este proyecto, un concurso que tuvimos un primer premio ligado a este lugar, haciendo un intento que es bien difícil de cómo las empresas privadas también pueden intervenir en estos procesos, ¿no? Urban Battery fue primer premio en Vicálvaro del concurso internacional de Rebuilding Cities, entendiendo cómo podemos bueno, regenerar, en este caso, también los suelos de la ciudad, como el suelo es una batería urbana, ¿no? Como una industria puede ser algo que no tiene que ser asociado a un parque industrial o un polígono industrial. Como la industria puede regenerar los suelos y me venía esta idea de cómo en el fondo el urbanismo puede ayudar a regenerar los suelos. Estamos discutiendo en Madrid estos días las cuestiones de determinados desarrollos del sur o de Madrid Norte y lo estáis viendo, ¿no? ¿Cómo podemos imaginar una ciudad radicalmente diferente que no tenga que ver con lo que hemos estado viendo todos estos años en el desarrollo, que en realidad estamos consumiendo los suelos, los posibles suelos vivos de la ciudad en lugares asfaltados que no generan más que islas de calor y con procesos que están alterando una movilidad que queremos reducir, pero al final seguimos poniendo alfombras de cemento para los coches, ¿no? Solo quería hacer un apunte de este tipo como de procesos, de cómo usos industriales también con usos sociales y medioambientales pueden venir de la mano y cómo podemos entender que las acciones de nuevo que hacemos en un lugar tienen repercusiones, es decir, son interescalares, ¿no? Afectan a distintas personas, a distintos lugares, tanto en el tiempo como en el espacio. No quiero entrar como más en detalle, podéis ver una imagen bueno, pues de cómo podía ser un interior de este lugar, de esta nueva industria 4.0 que llaman hoy, pero quería en realidad, que ya llevamos un buen rato, dejar de hablar, poder debatir un poco, hablar de algunas cosas y hacer una reflexión final sobre, ¿no? Pues, qué estamos haciendo también como no solo los arquitectos, sino todas las personas que nos involucramos en los procesos urbanos, ¿no? El urbanismo afectivo tiene que ver con estos procesos de ser más conscientes, ¿no? De tener como más cuidado. Yo creo que de alguna forma, en mi caso también personal, ¿no? Convertimos a los proyectos en objetos de deseo, ¿no? Como en optimismos, en lugares que generamos promesas y generamos como expectativas que tendríamos que ver como, bueno, ser más conscientes o poder valorarlas, ¿no? Os quiero comentar algunas notas que tengo para esta reflexión final, que tendría que ver cómo nos apegamos, en realidad, muchas veces en exceso, ¿no? Como a nuestros proyectos. Y en realidad, como dice Berlán, todo apego es optimista, ¿no? Yo creo que los proyectos como objetos de deseo, en realidad funcionan como un manojo de promesas que queremos que el proyecto nos formule y haga posible para nosotros. En realidad es un ensamblaje afectivo que puede presentarse, ¿no? En forma de personas, de cosas, de instituciones, de una norma, de una comunidad, de un puñado de buenas ideas a veces, es decir, de cualquier cosa, ¿no? Berlán lo dice muy bonito y lo voy a leer como textualmente, ¿no? Cómo reformulamos, ya hablo de los proyectos, ¿no? El objeto de deseo como ese manojo de promesas que no nos permite salir al encuentro de aquello que nuestros apegos en realidad tienen de incoherente y tienen de enigmático, ¿no? No solo como la confirmación de cierta irracionalidad, sino en la persistencia que tenemos en el objeto, en la medida que la proximidad a ese proyecto, a ese objeto, a esa cosa, en realidad implica la proximidad a ese manojo de cosas que el objeto promete, ¿no? Que el objeto se hace optimista, ¿no? Y algunas pueden ser claras y beneficiosas para nosotros, pero creo que otras no tanto, ¿no? Yo creo que nos toca hoy, y repito, a los arquitectos, a las personas, a las instituciones, a los ciudadanos también, ser afectivamente responsables de nuestras prácticas de diseño. Yo creo que también liberarnos de nuestros propios miedos. Yo creo que hoy hay mucho miedo en el urbanismo y en las acciones urbanas, ¿no?
los miedos a los otros objetos y cosas, a lo diferente, como diseñadores, como promotores, como instituciones, como inversores, como comunidades afectivas y como ciudadanía, yo creo que tenemos que pensar desde este otro lugar, ¿no? Entonces, como, ¿para qué serviría este urbanismo afectivo? Empezar a entender que esto podría ser un lugar muy común de hacer las cosas. Pues yo creo que lo primero, para eliminar esos miedos que tenemos o que se tienen, ¿no? Para abrirse a nuevas posibilidades urbanas. Me cuesta mucho concebir los desarrollos urbanos de Madrid que vayan a ser de las mismas formas que hemos estado haciendo estos últimos 20 años con la crisis climática que tenemos y ecológica que tenemos encima también, ¿no? Yo creo que el urbanismo afectivo sirve para imaginar radicalmente una ciudad diferente, que genera otra vida, que no nos agota, que decíamos al principio, que no nos desgaste nuestra energía biológica cada día, para la que la ciudad sea algo que pueda acompañar a la vida y que no sea la vida la que sostenga a la ciudad. El urbanismo afectivo sirve también para generar proyectos más duraderos, con más sentido de pertenencia, ¿no? Y desde un imaginario que viene desde lo real. Yo creo que podemos comenzar por lo sencillo, ¿no? Por el lugar donde aprendemos, con los estudiantes, con las universidades, con las administraciones, con la ciudadanía, con las empresas y, por supuesto, con nuevas alianzas que están aún por construir. Este es mi propósito y este es mi lugar, o desde este lugar trabajo, ¿no? Superar este impasse urbano, superar los impases personales que hemos podido vivir y que vemos que nos abren a nuevas posibilidades, pues yo creo que tenemos que superar el impasse urbano. Montevideo tiene que poder superar ese lugar en el que está. Guadalajara algún día también tiene que superar ese lugar en el que ese centro histórico está sufriendo tanto en realidad, ¿no? En el que nos hallamos también, para llegar a una coproducción, desde luego, de otros afectos y con ellos desde otro urbanismo. Más cercano, más actual y con más responsabilidad con nosotros mismos, pero también con el planeta. Muchísimas gracias por este tiempo y no sé cómo dejar de compartir esto. A ver. Muchas gracias, Mauro. Ya no lo compartes, ¿eh? Ahora te vemos a ti. Muchas gracias, Mauro, por la charla. Tenemos la fortuna de que está en vídeo y que la podremos consultar cuando queramos ver y entender más esta lección para aquellos que solo entienden la ciudad como si fuera un gran conflicto, ¿no? Yo creo que tu aportación, ¿no? La innovación que tiene tu aportación para entender el funcionamiento de una ciudad es que haces esta sustitución del lenguaje, ¿no? De que es cierto que existen conflictos en la ciudad, pero que si se afrontan desde una actitud como la que tú planteas, que es la del afecto, creo que tendrían mejor resolución, ¿no? O al menos el enfoque de lo que tendría que ser la solución para que esos conflictos se resolvieran de una manera mucho más de justicia social y no desde un punto de vista tan concreto, ¿no? Como aquello que decías, ¿no? O sea, es una visión, una focalización tan concreta de las acciones que hacemos en las ciudades que nos olvidamos de la estructura social de la ciudad, ¿no? Y que esta disgregación de las acciones no es más que poner de relieve la estructura urbana de las ciudades, que tiene mucho que ver con la estructura social de la gente que vive en las ciudades, que trabaja en las ciudades. Para aquellos que quieran compartir alguna cuestión y que quieran hacer llegar a Mauro, pueden utilizar el chat o la aplicación que tiene esta conexión para transmitirle su pregunta, comentario, que yo le trasladaré a Mauro o que Mauro puede ver directamente, para aquellos que aún estáis con nosotros. Para aquellos y aquellas que os habéis conectado
algo más tarde, recordaros que en breve, en pocos días, tendremos esta charla colgada en YouTube, en la cual la podréis volver a recuperar para ver aquella parte de la charla pues, que no habéis visto, y para aquellos que con más tiempo y con más ganas de escuchar entre líneas todo lo que nos ha comentado Mauro, pues tengamos la oportunidad de volver a escuchar esto. A mí me ha hecho la verdad es que me ha gustado mucho toda la presentación, pero en especial la de Guadalajara, en la cual también he visitado bastante y que hace escasamente un año estuve allí, y veo que la zona donde habéis trabajado es una zona muy céntrica de la ciudad, donde la hostilidad del espacio urbano es muy latente, la verdad. Pero sin embargo hay dos piezas muy cerca del Parque Morelos, que para mí son súper importantes, que es el Mercado de San Juan de Dios de Alejandro Zor, ¿no? que es una pieza de la arquitectura moderna de los años 60 fundamental, que está en uso y que merece una relectura de cuál es la importancia urbana de esa pieza tan fundamental, ¿no? de tanto uso diario del día a día, y que no deja de ser un detonador urbano para precisamente deslocalizar todas estas acciones que se están haciendo en torno a este parque o que se quieren hacer en torno a este parque. Después hay otro equipamiento fundamental, que es el Hospicio Cabañas, que es un pequeño escorial en el centro de la ciudad, que es un espacio fantástico por sus patios, ¿no? La cantidad de patios que tiene este edificio, que es una ciudad dentro de la ciudad, que supongo que lo has visitado, Mauro, que es un espacio fantástico. Yo creo que de las veces que yo he estado allí siempre he pensado que son espacios que aún merecen una atención no tanto arquitectónica. Quizá el Hospicio Cabañas pues está en buen estado de conservación. El Mercado de San Juan de Dios sí que necesitaría una actuación de reforma en cuanto a arquitectónica. Sí. Pero el papel fundamental que tienen es estas piezas como activadores urbanos que compensen esa hostilidad que existe en el entorno urbano, ¿no? Bueno, yo continuaría mucho rato, pero creo que tienes que ser tú quien replique un poco esto que he comentado. Y si quieres, pues entre tú y yo hacemos un poco de diálogo. Entre tanto, alguien se anima pues, a hacer una cuestión que no es lo normal, ¿eh? Pero bueno, vamos a dar un poco de tiempo para que esto surja. Bueno, sobre lo que dices o sea, tienes como razón, ¿no? En realidad, es esta cuestión, o sea, hemos hablado del centro de Guadalajara y en realidad la basílica, es decir, el eje turístico, ¿no? Está justo como ahí al lado. Y de pronto es estos lugares también tan interesantes como, ¿no? Todo el mundo llega a Guadalajara, tiene ese eje turístico que acaba ahí en el mercado como a la izquierda, ¿no? Etcétera. Y de repente es todo un mundo que es súper bonito en realidad, pero como que desaparece de ese lugar. Claro, estas cuestiones son muy evidentes, pero de repente no se ponen en el debate, ¿no? Y cuando aparece, cuando hay más agentes que son capaces de comprender como las problemáticas más poderosas en realidad, aparecen todo esto que nos da pistas, ¿no? Es decir, si tú estuvieras allí trabajando, debatiendo como en ese lugar, aparecería esa relación que se volvería como más poderosa seguramente, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo son los sistemas para que abordemos de una manera urbana con esta complejidad como muchas más sensibilidades que lo urbano habitualmente tiene, ¿no? Yo creo que hay como la discusión que subyace tiene que ver como con muchas cosas, ¿no? Hemos estado
diseñando y creando como las ciudades para este ciudadano medio, ¿no? Que es como el de las estadísticas, ¿no? El lugar que nos dice tanto porcentaje de vivienda, tanto porcentaje de aquí y de allá, ¿no? Y la cuestión es cómo lo hacemos mucho más particular, ¿no? Y no es atender a cada persona o a cada lugar, pero sí entender las diferentes sensibilidades que pueden componer en realidad un imaginario, yo creo, diferente para la arquitectura, para el urbanismo y para la ciudad que estamos como habitando. Creo que sería como algo así el trasfondo de lo que estamos como queriendo hablar, ¿no? En distintas escalas de proyectos y en distintos procesos que, bueno, que he trabajado en mis años y que investigo ahora como en distintos bueno, momentos y lugares también, ¿no? Yo creo que es así como en realidad podemos ser actores que permitamos como emancipar a muchos más afectos que están en los lugares y muchas veces son conflictivos, pero tenemos que dejarlos salir, tenemos que dejarlos aparecer, tenemos que trabajarlos con ellos, porque si no se enquistan. Entonces esta cuestión de lo que nos pasa a las personas también es una cuestión que es la que nos pasa en lo urbano, ¿no? Y yo creo que hay una relación ahí que podemos como trabajar y podemos implementar mucho más. Yo también pienso que el urbanismo que conocemos, ¿no? que incluso pues, nos enseñaron en su momento y que hasta hace poco ha sido el que ha estado encima de la mesa de trabajo de muchos despachos y de las administraciones, es un urbanismo que solo pensó en base a la expansión, ¿no? O sea, que solo planteaba, o que en gran parte su justificación era que la ciudad solo tenía una dirección de crecimiento, o varias en este sentido, pero que se planteaba desde la expansión, donde todo lo que se planteaba pues, era nuevo, la vialidad era nueva, la arquitectura era nueva, y tenemos grandes ejemplos que no son, muchos de ellos no se tendrían que volver a repetir, pero sí que creo que el cambio de paradigma que tenemos ahora entre manos y que creo que tenemos, que ya hay muchos inputs de que tenemos que ir por esta línea, de que es una línea que hay que trabajarla bien, es que la innovación, es que hay que pensar más desde la clave de la renovación urbana de las cosas que ya tenemos y de la reactivación de aquellas que tenemos y que no acaban de funcionar del todo bien, que pueden tener otra oportunidad, ¿no? Sin grandes inversiones, pero sí pensando en nuevas estructuras socioeconómicas que se activen gracias a la puesta a punto de zonas industriales que podían ser perfectamente más urbanas que industriales, o zonas que hasta ahora se han dedicado al turismo, y que todo esto que nos está pasando es una lección de decir, piensen que el monocultivo tiene un riesgo, ¿no? Que cuando no tienes cuando no te funciona la producción de ese monocultivo, tienes un gran problema, ¿no? Entonces, yo por lo que veo ahora, ¿no? Incluso ya desde la perspectiva de la administración, con la que estoy ahora más vinculado, es que todo esto se está empezando a activar, quizá no con la rapidez que fuera necesario, y pienso que tu iniciativa y otras que van un poco en la línea de lo que planteas de activismo social, ¿no? De reivindicación del derecho de las personas a ser aceptadas desde el punto de vista de la planificación, de cómo se plantea la planificación, o sea, cómo la elaboración de la planificación sale de los despachos y se pone en los centros sociales, en los workshops, en las universidades, en la discusión política también, ¿no? Sí, sí.
Yo creo que esta labor que estás haciendo, y que como he dicho, pues hay otras iniciativas que van como muy de la mano, tiene este concepto de innovación, de cómo hay que cambiar este paradigma y cómo hemos de aprender de manera rápida a trasladar todo el proceso de reflexión de esta innovación que necesita la ciudad ya construida y cambiar un poco esta ambición de expansión por la ambición de regeneración, ¿no? No sé cómo lo ves tú. O sea, me gusta lo que dices, ¿no? Porque en realidad me daba cuenta también estos años que es como, digamos, de todo el trabajo después de la revista del 2009, de repente es como todas son intervenciones, o sea, me he dedicado a hacer intervenciones sobre lo ya construido en todos los lugares, salvo alguna cosa muy, muy pequeña y específica, ¿no? Entonces, y no se trata de esta idea de la rehabilitación, ¿no?, que había antes, etcétera, sino cómo entendemos la modificación de lo existente desde cosas muchísimo más, a veces más tácticas, pero que son como, bueno, venía con esta idea de los programas, ¿no? Es decir, si hay un programa para una reflexión interesante acerca de, por ejemplo, los polígonos industriales que estábamos diciendo, cómo de repente desde ese lugar se puede hacer un programa. Ahora mismo hay una oportunidad para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos como recursos para repensar o podremos tener algunas cosas y hay que involucrar a muchos más actores. Ya no es tan fácil como pedir, es decir, los programas hay que elaborarlos, hay que diseñarlos, hay que repensarlos, hay que entender cómo una acción impacta en otra, que impacta en otra, que impacta en una cuarta lugar, ¿no? Y tener esos lugares como medidos para poder trabajar. Yo creo que el diseño tiene que ver mucho más con este proceso hoy en día, que genera también cambios materiales en la ciudad, más que con la idea de, bueno, de los proyectos que tienen un comienzo, tienen un fin y de repente como que bueno, que pues son lugares interesantes también, pero creo que son más problemáticos en algunas cuestiones. Pienso además que si hay algún estudiante de arquitectura que se ha conectado, que ha tenido la suerte de poder conectarse, tanto de la escuela de Reus como a lo mejor de las escuelas en las que tú tienes algún tipo de vinculación, creo que este debate, que esta actitud ha entrado de forma muy importante en las escuelas de arquitectura. En Reus, por ejemplo, toda esta visión y actitud, ¿no?, en cuanto a cómo el espacio urbano, ¿no?, cómo el espacio urbano que tenemos ahora puede ser utilizado de otras maneras y cómo esta arquitectura que envuelve al espacio urbano, que en muchos casos es una arquitectura obsoleta desde algún punto de vista, o como los espacios industriales, o como estas urbanizaciones tipo ciudad-jardín de muy baja densidad, de difícil sostenibilidad en el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento, por ejemplo, es un concepto aún muy poco utilizado como base de diseño en la ciudad, ¿no? O sea, creo que muy poca gente se plantea cuánto costará su diseño desde un punto de vista del mantenimiento. Entonces, creo que todas estas nuevas perspectivas que van en una dirección contraria a el diseño ex novo de una ciudad, de un planteamiento que hoy tiene poco sentido, ¿no? Creo que las escuelas sí que realmente, en las que yo he estado de alguna manera vinculado, sí que este punto de vista está entrando fuerte. No sé si tienes la misma percepción o crees que las escuelas aún están trabajando con planteamientos equivocados en este sentido o en otra dirección. Bueno, no sé, sabes que en España en general las escuelas no están tan marcadas como por ellas mismas, sino como los distintos profesores, ¿no?, unidades que están en un sitio o en otro y la activación que ponen. Para mí lo que dices no es solo una cosa como de tendencia, sino en realidad es como un programa de trabajo que yo creo que debe establecerse con mucha intensidad.
Y me gustaría como, bueno, poder insistir en esto que has dicho, que me parece realmente importante con esta idea del mantenimiento, ¿no? Y lo hablaría como en los términos del cuidado, que llevo como también, en realidad, muchos años, bueno, ya acercándonos como a este lugar, ¿no? Y bueno, que no sé si hablamos mucho más o no, pero sí lo diría así, ¿no? Como entender como los procesos de reparación, de mantenimiento, de continuar las cosas, son un proceso como de cuidado, y yo creo que la arquitectura necesita tener mucho más atención a estos lugares, ¿no? Entendiendo el cuidado como una actividad que incluye todo aquello que tenemos que hacer para mantener algo, continuarlo, repararlo, de tal forma que podamos vivir en este entorno lo mejor posible, ¿no? Yo creo que el urbanismo tiene la potencia de cuidar, pero también tiene la actualidad de poder abandonar, de excluir y de ser muy extractivo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una posición que hay que ir muy claro como a qué tipo de urbanismo estamos como apelando en la construcción de la ciudad. Bueno, veo que no se anima nadie, pero si acaso ya para finalizar, lo que te pediría es que una última visión desde el punto de vista afectivo a los grandes conflictos que tenemos en el Camp de Tarragona, que tú algunos los conoces, ¿no? Y que creo que este punto de vista que has explicado puede dar mucho sentido a algunos de ellos, de los conflictos que nos parecen insalvables, ¿no? Y que quizá desde esta actitud de buscar una solución más práctica y más desde el entendimiento de las personas que están vinculadas y de los sectores sociales que tienen algo que decir en estas zonas de cambio, de transición que tiene Tarragona, ¿no? En esta proximidad a usos tan dispares, ¿no? Entre la ciudad, la industria, la periferia, el turismo, las infraestructuras como son el puerto, las petroquímicas, ¿no? Esos puntos de fricción, ¿cómo se podrían entender desde tu perspectiva de la afectividad, ¿no? Pues diría algo que he dicho antes y lo recuperaría, porque hay una cosa como, o sea, que nos cuesta mucho, pero que tenemos que entender, porque es que tenemos una realidad como muy compleja. Los procesos vienen en esas escalas múltiples que tienen afecciones diferentes que se desplazan en el tiempo y en el espacio. Las cosas que pensamos que están en un lugar, en realidad están en muchos lugares diferentes. Es decir, hay una serie yo lo diría, de operatividades arquitectónicas que han cambiado sobre las que teníamos, y yo creo que hace falta más investigación. O sea, yo creo que eso que dices es un seminario, es un trabajo con universitario que está diciendo vamos a estudiar la problemática que hay aquí con muchísimo detalle. Y llega un momento que la observación, cuando se hace con tanto detalle, es capaz de hacer una descripción que en realidad te está dando como los lugares de intervención. No sé si me estoy explicando. O sea, no es solo un análisis, bueno, tú sabes de esto porque has hecho una tesis doctoral sobre muchos de estos asuntos, ¿no? Pero desde una perspectiva como diferente, compleja, se llega como a poder situar cuál es el problema, ¿no? Yo creo que el asunto de hoy es que muchas veces se da por sentado cuál es el problema, con lo cual viene la solución muchas veces demasiado rápido, ¿no? Y necesitamos un poquito de observación, de investigación, de invertir en entender cómo son los lugares y los territorios que nos rodean. Yo creo que parte de mi trabajo tiene mucho que ver con estas investigaciones de comprender qué sucede en los cambios en la ciudad o en otros lugares, para desde ese lugar tener más capacidad de respuesta y más capacidad de armar programas o armar situaciones que nos permitan como intervenir en la realidad, ¿no? Bueno, voy a coger el guante del workshop que comentas y que propones y lo trasladaré o bien al colegio o bien a la universidad en Reus, que creo que sería muy, muy interesante, ¿no? Hay que esperar un poco que pase esta situación de
de no asistencia a las escuelas y que todo se hace de forma virtual, pero me parece interesante la propuesta que estás diciendo. Bueno, Mauro, si te parece, abandonamos el directo. Sí, yo creo que sí. Hemos estado un buen rato. Hemos estado ya un buen rato y supongo que la gente ya nos ha ido dejando. Ahora pasamos a el back office i acabamos de despedir-nos. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència. Ens veiem en la propera connexió, que ja serà de cara a gener del 2021. Que tingueu molt bones festes, tot i la situació que estem patint, i ens veiem el proper any. Moltíssimes gràcies a tots. Bueno, gràcies a tots i bona nit. Vale.